Buenas amigos, una vez más con ustedes en nuestra secuencia ocurrió hace 50 años en el deporte nacional. Ahora estamos con septiembre de 1974, es decir, lo que sucedió hace 50 años en el deporte nacional. Un mes donde no hubo mucha actividad de los deportes en general. Básicamente el descentralizado 1974, donde Universitario y Unión Guaral se disputaron o se iban disputando la punta. Una vez la U era puntero, luego comparten la punta y al fin de mes es Guaral quien desplaza a la U del último lugar. Empezamos con el domingo 1 de septiembre de 1974. Por el descentralizado, el vigente campeón Defensor Lima logró un triunfo importante al ganar de visita precisamente 2-1 al Guaral, de visita. Guaral había adelantado en el marcador con gol de su goleador Carlos Chirinos y Defensor Lima le voltea el encuentro con una anotación de Guillermo La Rosa y una autogol de Estrada. Tuvieron 5.882 espectadores en el Julio Lórez Colán, es decir, en el Estadio Guaralino, donde fueron expulsados Walter Escobar del Unión Guaral y Quijaite del Defensor Lima. En realidad fue un partido muy áspero, donde el árbitro Enrique Lavó estuvo con dificultades para evitar este encuentro entre la sensación Unión Guaral y el vigente campeón Defensor Lima, que se estaba preparando porque días después iba a debutar en la semifinal de la Copa Libertadores. Guaral, con 34 puntos, era el segundo del descentralizado. Y en Chiclayo, Auris golea 4-0 al Manucci. Manucci era último en el descentralizado y Auris estaba quinto con 27 puntos. Las anotaciones fueron de Catalá, 2 anotaciones, Arnaez y Castro. Mientras que en Huánuco, León vence 2-1 a Melgar con anotaciones de Querosene Rodríguez, Sandoval, y por el cuadro arequipeño anota el recordado Ponce Arrué, mientras que en Puno, Alfonso Ugarte se deja empatar con el Tumán. Fue un 2-2 donde Leiva anota el primer gol para el cuadro de casa, autogol de Carlos Trompito González, mientras que Hugo Palomino y Pianetti anotaron por el club de Chiclayo, mientras que en Arequipa el Pierola y el Pesquero de Hilo empatan 1-1. Y la U que era el puntero con 36 puntos, es decir, 2 más que Unión Guaral, empata al final. La U empata al final con un Cristal. En esos años, Cristal y la U disputaban encuentros muy candentes, ¿no? Techera de cabeza abre el marcador, luego Alberto Gallardo en el segundo tiempo y Camachito a los 65 minutos, Gallardo a los 47 minutos le da vuelta a Cristal, parecía que Cristal se llevaba el triunfo, pero a los 89 minutos Osvaldo Cachito Ramírez, el goleador de Universitario, anota el gol que le da el empate y además la U le saca 2 puntos de ventaja a Unión Guaral. En Huancayo el CNI da el golpe y le empata, vence 1-0 al Deportivo Junín con gol de Américo Nieri, mientras que el Grau en Piura le gana 1-0 al Municipal con gol del recordado Manuel Beleque Suárez. Quien no andaba bien, muy irregular, era Alianza Lima también, equipos muy irregulares, ¿no? Empata 0-0 con el Huarte Ormeño de Cañete, un partido pobrísimo, de bajísimo nivel. En verdad que Alianza atacó, pero no pudo anotar en la portería el cuadro de Cañete. Alianza tercero con 31 puntos y no podía alcanzar la punta que en alguna oportunidad había estado, sobre todo a comienzos del descentralizado. Los interescolares se iban desarrollando paralelamente y el Colegio 2 de Mayo goleó esta vez 3-0 el colegio particular Don Bosco el Callao. Se clasificó de esta manera invicto para ir a la segunda fase, y recordar que el 2 de Mayo el Callao le había ganado 16-0 al Rosa María Basso del Callao y un 6-0 al George Washington también del Callao. Su goleador era el ruso Luis Delgado, que tenía 8 goles, y en ese partido ante el Don Bosco había anotado 1, así como anotó Jorge León y David Zuluaga, quien ese año también debuta por Universitario de Deportes.
El lunes 2 de septiembre, la delegación de boxeadores que había participado en el Mundial Amateur de Cuba regresa a nuestro país. Bueno, regresa sin medallas, pero algunas buenas participaciones da como para que tuvieran una bienvenida importante y sus familiares, con sonrisas, como se pueden ver en la imagen, a la Madrid Anchante y al recordado Carlos Burga, uno de los mejores boxeadores que hemos tenido a nivel de amateur. Luego, el martes 3 de septiembre, ya tocamos otros deportes, en este caso el vóley. Mambo Par, el coreano que había llegado a nuestro país ese año, se incorporó al comando técnico de la selección femenina mayor. Es decir, lo ponen como asesor de Akira Kato, el técnico principal de la selección absoluta de vóley, que se estaba preparando para el Mundial de México que se iba a disputar en octubre, la primera semana de octubre. Y bueno, también estaba el japonés Hiroshi Hirayama, formaban el comando técnico que iba a participar, como le dije, en el Mundial. Esos eran los primeros días. Nos trasladamos ahora al sábado 7 de septiembre y nuevamente con el descentralizado, el Boys que no andaba bien, empata 1-1 en el Estadio Nacional ante Lauris. Coco Ramírez anota por el cuadro rosado tras pase de Roberto Chale, el recordado Roberto Chale. Evidentemente era un mal resultado para el Boys, que se deja empatar por el cuadro chiclayano con golazo olímpico de Félix Rubianes ante una desesperación de Manuel Carrizales. Y en el Preminal, el Barrio Frigorífico le gana 2-1 al Piérola con 2 goles, recordado Roberto Crítico Ceballos, mientras que el gol del cuadro arequipeño fue de Apaza, Marcelo Apaza. Ese mismo día en el Salto Alto, en las horas de la mañana, Rosemary Buey, la chica peruana, batió un récord en el sudamericano juvenil, en el salto alto, por cierto, con 1.68 metros, superando a la chilena Beatriz Arancibia, que se quedó con el metro 1.66. Esto fue en el Estadio Nacional y en verdad que con ella, digamos que era la esperanza para el sudamericano juvenil que se iba a desarrollar semanas después. El domingo 8 de septiembre, Defensor Lima, el vigente campeón, empata 0-0 con Alfonso Ugarte en el Estadio Nacional. En verdad que Defensor estuvo bien, estuvo atacando con Barbadillo, pero no pudo poner la valla del elenco puneño. Por su parte, en Moquegua, el Pesquero empata 2-2 ante Municipal, un buen empate del cuadro Edil, mientras que el Chalaco en el Estadio Nacional no pudo ante el colero Carlos Manucci, más el cuadro trujillano que estaba en el último lugar. Por su parte, León de Huánuco, el local, pierde 2-1 ante el CNI con 2 goles del Bernabé Navarro para el cuadro de Ica, y Querosene Rodríguez es el que anota para el cuadro Crema, el cuadro huanuqueño. Mientras que el Chiclayo Cristal logra un triunfazo al ganarle 3-1 al Tumán, con anotaciones de Quesada, Pepe el Castillo y Alberto Gallardo. Mientras que el cuadro de Tumán fue expulsado Felipe La Rosa. Sexto puesto tenía el Cristal con 28 puntos. En Arequipa, estamos en la fecha 24 del descentralizado, el puntero la U empató 0-0 ante Melgar. Chumpitaz hizo una falta al argentino Vázquez, patea Tocalini del Melgar y ataja Lucho Rubiño, que ese año había llegado en el cuadro, para el cuadro Crema, la U con 37 puntos, seguía puntero del descentralizado. En el Cusco, Guaral, que marchaba segundo, empata 0-0 ante el CNI. La U Guaral tenía 35 puntos. En verdad que el cuadro dirigido por Diego Burdo se defendió bien y al menos sacó un punto importante en la altura del Cusco. Mientras que en Cañete, Walter Ormeño y Junín empatan también 0-0. En Piura, por su parte, Alianza Lima, que marchaba tercero con 32 puntos, logra empatar ante el Grau de Piura. Peña anota por el cuadro local, Echandía anota el segundo gol, mientras que Alianza Lima se había adelantado en el marcador con gol de Lavalle a los 6 minutos
y Andrés Segarra lo empata en la etapa complementaria, siendo expulsado Jaime Duarte. El miércoles 11 de septiembre, ya no es el descentralizado, seguimos con el fútbol. Defensor Lima, el cuadro campeón de 1973, debuta en la semifinal de la Copa Libertadores. No lo hace bien porque pierde 1-0 en el Estadio Nacional ante el Sao Paulo de Brasil. A los 34 minutos del segundo tiempo, Mirandiña hace un disparo de volea y vence la portería de Verderi. Fueron expulsados Paranais y Pancho González. En verdad que hubo mucho juego brusco, hubo mucho altercado en ese encuentro y Defensor no la hizo, como se dice. El técnico uruguayo Roque Gastón Maspoli declaró lo siguiente: el empate hubiera sido justo. Hicimos los méritos suficientes para lograr el ansiado punto, pero los partidos se ganan con goles. Y Sao Paulo aprovechó un descuido de nuestra saga y salió como vencedor. En verdad que Defensor Lima empezaba mal y confirmó su mala campaña ya en la segunda fase de la Copa Libertadores, porque en la primera había eliminado tanto a Cristal como a los cuadros ecuatorianos. Bueno, el domingo 15 de septiembre, Defensor Lima juega su segundo partido, lo hace en Colombia ante el Millonarios en esta semifinal y pierde su segundo partido, esta vez 1-0, con un juego en verdad no fue muy bueno el juego en Bogotá. En los 65 minutos el defensor Rodríguez anota el gol para el cuadro de Bogotá. Estuvo muy desordenado, en verdad que el cuadro peruano, Céspedes del Millonarios y Eduardo Stucchi fueron expulsados. Así Defensor se iba despidiendo de la Copa Libertadores muy temprano. Bueno, por la fecha del 25 del descentralizado en el Estadio Nacional, CNI, que iba sexto en el descentralizado con 30 unidades, ganó a Alianza Lima. Fue una gran sorpresa y el anotador fue Juan Rubianes a los 69 minutos, gol de penal, y vence a Román Villanueva porque José González Ganosa ya no era titular. Alianza Lima seguía tercero con 32 puntos, pero se iba alejando de los primeros lugares. En Chiclayo, Juan Auris vence 1-0 a Cienciano con gol de Mario Catalá, el argentino, mientras que Cristal en el Estadio Nacional le gana 3-0 a León de Huánuco. Empezaba Cristal a repuntar, Pepe el Castillo hace el primero y tercer gol, mientras que Orbegoso el segundo tanto. En Puno, perdón, el líder del campeonato que tenía 38 puntos, es decir, Universitario de Deportes, logra un buen punto, empata 0-0 ante el Alfonso Ugarte, un punto importantísimo. Los delanteros, tanto José Leiva como Waldo Cachito Ramírez, estuvieron muy ganosos en anotar un gol, pero no pudieron derrotar la portería rival, ¿no? En Arequipa, el Nicolás de Piérola vence 2-1 a Municipal, mientras que Huaral volvió a ganar de local después de algunas fechas que no había tenido un buen resultado. Venció 1-0 al Unión Tumán y Carlos Leturia anota el gol del triunfo. Con esto ya Huaral tenía 37 puntos, 1-1 se ponía de la U, que había empatado en Puno, y digamos que el campeonato iba en los primeros lugares con mucha disputa. En Cañete, Walter Ormeño le gana 2-0 al Grau con gol de Arnao y Vicente, mientras que en Trujillo el colero Manucci pierde 2-1 ante el barrio frigorífico El Callao. En verdad que Manucci no andaba bien. Además, en este mes de septiembre, se conoció que tenía problemas económicos y parecía que nadie lo salvaba. En Huancayo, Junín derrota 2-1 a Melgar, y en verdad que los cuadros se iban acomodando en un descentralizado que empezaba a pasar más de la mitad de fechas jugadas. El miércoles 18 de septiembre hay partidos que no se habían disputado pendientes. El Defensor Lima empata 2-2 ante el Atlético Chalaco ese miércoles. Luego el fracaso, digamos, inicial del Defensor Lima, no puede acomodarse.
Pancho González y Guillermo de la Rosa, Pancho de cabeza y Guillermo de la Rosa anotan para el cuadro de Breña, mientras que para Atlético Chalaco, Percy Vilches, que había sido importante en la Copa Libertadores de la U, anota uno de los goles y el otro de cabeza anota Santiago Ojeda, pero quien estaba muy con ganas de anotar fue Enrique Loco Casarete, que se jugó un buen partido, pero bueno, no anotó. El Boys, por su parte, de local le gana 2-0 al Pesquero. Ganó después de 7 fechas el cuadro rosado. Imagínense, estaba muy mal como en estos tiempos, digamos. Daga anotó un gol de tiro libre y el otro lo anotó Roberto Chávez. Imagínense esa dupla implantante en el cuadro rosado que, bueno, no andaba bien el cuadro rosado, que está en el puesto 12 con 23 puntos, es decir, casi a mitad de tabla. El sábado 21 de septiembre ya se reanuda el torneo descentralizado, el Atlético Chalaco y el Grau de Piura en el Estadio Nacional empatan 1-1. Percibiche vuelve a anotar por el Atlético Chalaco y Manuel Maleque Suárez por el cuadro de Grau. Solamente asistieron 1.878 personas. Imagínense. Y de preliminar, el Junín, Deportivo Junín de Huancayo le gana 2-1 al Barrio Frigorífico y los dos goles los nota Avilés, Ángel Vicente Avilés, que un año después iba a fallecer en el Estadio Nacional. El gol del cuadro Chalaco lo anotó Córdoba, el cuadro Chalaco, es decir, Barrio Frigorífico. El domingo 22 de septiembre, Alianza Lima empató 1-1 ante el Juan Auris. Otro mal resultado de Alianza, que bajó al cuarto lugar con 33 puntos. En verdad que no andaba bien el cuadro blanqueazul. Marcó Carlos González Pajuelo el gol para el cuadro norteño, mientras que el empate lo hace o lo convierte Víctor Pitín Segarra de penal a los 80 minutos, es decir, estaba eh, ya a finales del encuentro. El árbitro Erasmo Mondoñedo anuló un gol a finales al cuadro, el cuadro chiclayano, un alboroto ahí, un partido donde jugó Perico León ante su ex equipo, ese Alianza Lima, pero Perico estuvo muy regular, no anotó como en otras oportunidades. Bueno, la U, mal resultado de la U, porque ya a finales de septiembre, como lo estamos manifestando, dejó que Guaral lo alcance en la punta. ¿Y por qué? Porque empató 1-1 ante Nicolás Piero la Arequipa y en el Estadio Nacional. O sea, un mal resultado para el cuadro crema que se quedó, o bueno, un punto más, 39 puntos. El gol de Piérola lo anotó a los 3 minutos Rufo Fernández, mientras que Cachito Ramírez empató a los 42 minutos. Y este resultado permitió que la Unión Guaral lo alcance en la punta. Porque Guaral de local le gana 2-1 al Walter Armeño y ambos equipos estaban con 39 puntos. Es decir, la punta se ponía de candela, como se dice. Leturi anotó a los 17 minutos por el cuadro gualarino, Luis Pau a los 24 minutos del segundo tiempo, mientras que Calatayú, el recordado jugador de Universitario de Deportes, anotó a los 26 minutos para el cuadro del Walter Ormeño. En hilo pesquero, le gana 1-0 a León de Huánuco con gol de Walter Schneider. Y en Iquitos se suspendió el partido entre el CNI con Huarte Puno porque hubo una lluvia torrencial y no se pudo, digamos, tener las condiciones óptimas para que se juegue ese partido. En Chiclayo, Tumán le gana 1-0 al Boys. Boys volvió a perder con el de Bastidas del cuadro chiclayano y en verdad que lo del Boys era preocupante. Mientras que en Trujillo también el Carlos Manucci preocupada a su hinchada, problemas económicos y pierde 1-0 ante el vigente campeón Defensor Lima, que subió al tercer lugar, desplazando a Alianza Lima con 34 puntos. El gol lo anotó Francisco Pancho González. En Cusco, Cienciano derrota 3-2 a Municipal con 2 goles de Valenza, José Valenza. Mientras que en Arequipa, Melgar y Cristal empatan 1-1 por el cuadro arequipeño, anotó Walter Pacheco, mientras que Alberto Gallardo empata para el cuadro rimense. El martes 24 de septiembre, un desastroso resultado en Copa Libertadores para el Defensor Lima. Esta vez recibe la visita del Millonarios de Colombia o de los Millonarios de Bogotá, que le había ganado de visita 1-0.
esta vez Millonarios le gana 4-1. Un equipo poco parchado el Defensor Lima, verdad que jugó muy mal, poco público además en el estadio porque casi estaba eliminado el Defensor. Guillermo La Rosa anota para el Defensor Lima, había anotado primero el Millonarios Brown y Maglione anota 3 goles en un partido donde José Fernández falló un penal en el segundo tiempo. Hubieron 7.821 espectadores y lamentablemente Manrique se fue del campo de juego con fractura en el peroné. No andaba bien el Defensor Lima, tercer lugar en el descentralizado, y en la Copa Libertadores se iba despidiendo de la peor manera. Máspolo dijo, es verdad que hacer un equipo de emergencia en Copa es dar ventaja. Al día siguiente, el miércoles 25 de septiembre, se conoció que Manuel Manrique iba a estar inactivo 3 meses, 90 días, por la fractura del peroné. Había sido un planchazo de Maglioni, y verdad que Manrique, un buen jugador del Defensor Lima, le estaba pasando un mal. Finalmente, el descentralizado, terminado como el descentralizado, como le digo, no hubo muchas actividad en otros deportes. El sábado 28 de septiembre, Municipal, con goles de Ravelo y Atilo Escate, le gana 2-1 al Junín, que anota Villanueva. Cristal golea 4-1 al golero Manucci. Imagínate, Manucci ya se iba despidiendo del campeonato. Larios anota en el segundo tiempo para el cuadro trujillano, y por Cristal anota Alberto Gallardo, Alfredo el Flaco Quesada y 2 goles de José Pepe del Castillo, el recordado José Pepe del Castillo, mundialista de México 70. El domingo 29 de septiembre, Defensor Lima, que había hecho un papelón ante el Millonarios en el Estadio Nacional, empata 0-0 ante el CNI. CNI andaba bien, 35 puntos, y en verdad que el Defensor como que no venía con malos resultados. El Atlético Chalaco le gana 3-0 al Pesquero, noveno con 28 puntos. Enrique Casareto anotó los 3 goles. Imagínate, Enrique Casareto, importantísimo, pues muchas de las campañas de Universitario de Deportes en los años 70 jugaban el Chalaco ese año, y anotó 3 goles. El arquero fue Infanta, y el tercer gol, pase de Percy Vilches. En Piura, la U empató 2-2 ante el Atlético Grau y se quedó con 40 puntos, y esta vez dejó la punta. 10.600 espectadores, una buena taquilla porque el partido era mucha expectativa, muchos hinchas de la U además. Trucha Rojas y Cachito Ramírez anotaron los goles del cuadro crema, mientras que Meleque Suárez y Castrillón empataron para el Atlético Grau. Expulsados fueron Carlos Carbonell, el loco Carbonell, por un foul a César Echandía. En verdad que la U acabó mal septiembre porque perdió la punta. Mientras que en Cañete, el Tumán le gana 1-0 al Ormeño con gol de Palomino. Hugo Palomino. En Cusco, Cienciano, en el Clásico el Sur, le gana en un partido muy vibrante de principio a fin, 1-0 al Melgar con gol de José Valenza. Imagínate, José Valenza, importantísimo, y lo hacen los descuentos. Es decir, imagínense la algarabía en los últimos minutos del cuadro cusqueño. En esa fecha 27 es donde Guaral termina el mes como puntero del descentralizado, porque la U había empatado en Piura, y Guaral llega a los 41 puntos tras vencer o golear 3-0 al Nicolás de Piérola, con anotaciones o primero autogol de Walter López a los 25 minutos, gol de Carlos Leturia a los 38 minutos, e Hipólito Estrada a los 61. Pedrito Ruiz se jugó un gran partido, y bueno, Guaral terminaba este septiembre como puntero del descentralizado. Finalmente, en Huánuco, León empató ante Alianza Lima, que otro mal resultado de Alianza Lima, aunque jugó de visita. Arévalo a los 5 minutos adelanta para el cuadro local, y Juan Rivero ha ido más a los 7 minutos, empata
el encuentro. En Chiclayo, Juan Auris empata 1-1 ante el Barrio Frigorífico. El gol del cuadro chiclayano, el Ciclón del Norte, lo anota Pedro Pablo Perico León, mientras que el Roberto Crítico Ceballos vuelve a anotar para el cuadro del Callao. Finalmente, el último resultado fue Alfonso Ugarte le gana 2-1 al Boys, que iba de tumbo en tumbo. Las anotaciones del cuadro de Puno fueron de Ticona y el goleador José Leiva. Así es, amigos, así terminamos nuestra secuencia de ocurrió hace 50 años en el deporte nacional, en este caso el mes de septiembre de 1974. Nada más, amigos, el saludo, como siempre, un like, un comentario y no se olviden de suscribirse a las personas que no lo han hecho porque vienen mejores especiales. Nos vemos hasta la próxima.